Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20, dice la palabra así. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo está contando su experiencia acerca de cuando él fue preso y llevado a Roma. En todo este viaje, en los diferentes lugares en donde ellos llevaban a cabo este viaje, esta embarcación, les vino una gran tempestad donde estaban a punto de perder su vida. Y la palabra de Dios nos enseña cómo Pablo habla. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. A veces tomamos la Biblia en sentido figurado, en donde podemos dar a conocer que cada uno de nosotros pasamos por tormentas, pasamos por tempestades. A veces son tempestades pequeñas, a veces son tormentas bastante fuertes. Y yo creo que cada uno podemos tener testimonio acerca de nuestra vida, cada situación que hemos vivido, en donde Dios no nos ha dejado solos en ningún momento. Tal vez algunos han pasado por las dificultades, algún problema de divorcio, cuando a veces el divorcio viene al matrimonio y son afectados los hijos. Es afectada tu vida, es afectado tu hogar, todo lo que te rodea. Las personas que han experimentado algo como el divorcio pueden dar testimonio que es como una tempestad, como un ciclón para algunos, como un tornado que destruye toda la familia, que destruye todo el hogar, que a veces lo deja en ruinas. Tempestades por los cuales la gente, los matrimonios han pasado, o tal vez algunos han pasado por la tempestad de una enfermedad difícil, por algún cáncer, donde a veces son meses y meses luchando con esa enfermedad, o de algún ser querido. Problemas en donde a veces una enfermedad con la persona importante de la familia se pasa por esa tormenta y todo es afectado alrededor. Diferentes tormentas, diferentes tempestades, o algunos han tenido la pérdida de un trabajo, de un empleo, o yo no sé si algunos experimentaron la pérdida de su casa, el no poder pagarla, y de repente de tener una casa vuelves otra vez a estar rentando y pasando momentos difíciles. Diferentes tipos de tormentas pasamos algunos de nosotros. Las tormentas más difíciles son cuando muere un ser querido. Puede morir un hijo, puede morir un padre, puede morir una mamá, o puede morir el cónyuge, el esposo, la esposa. Qué difícil es pasar por ese tipo de tormentas. Y la Biblia dice, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Puedes imaginarte la noche donde no hay sol, donde no hay estrellas, donde no ves la luna ni ves el sol, todo está nublado por muchos días. ¿Cómo se puede vivir una vida así? Donde en tu vida personal no ves la luz, no ves las estrellas, no ves la salida de un problema. Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Que acaso no tenemos a un Dios grande y poderoso? ¿Que acaso Dios nos ha dejado de amar? ¿Que acaso Dios ya no nos quiere? ¿Que acaso Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios en este tipo de problemas? El apóstol Pablo lo vivió y dice, y no aparecieron ni sol ni estrellas. Sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hemos pasado por tormentas. A ver, levanten la mano. Si pasaste por una, levanta la otra mano. Si pasaste por 2 tormentas, levanta un pie. Si pasaste por 3, por 4, no, pues mejor saltamos, ¿verdad?
que son muchas las tormentas que hemos pasado. Pero quiero decirte una cosa, aquí en este momento tan difícil de prueba, hay una palabra que nos enseña ahí en el versículo 22 y 23. El apóstol Pablo se levanta en medio de estas circunstancias y en el versículo 2 nos enseña algo. Pablo empieza a hablar ahí. ¿Y qué dice Pablo? Si me ponen ahí el versículo 22 y 23, Pablo se levanta y empieza a darles una palabra de ánimo. Y lo que dice Pablo, lo voy a buscar, Hechos 27, 22. 27, 22. Y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Se levanta Pablo y les dice: hey, ten ánimo, aunque vamos a perder la nave, pero nuestras vidas las va a guardar Dios, porque he estado en esta noche en la presencia de Dios y Dios me ha dicho que Él va a guardar nuestras vidas. Quiero decirte que no había ni sol ni estrellas, pero los hombres no se daban cuenta que ahí había una estrella, y esa estrella era Pablo, que él podía hablar el mensaje de Dios en un momento difícil. No se daban cuenta que la estrella la tenían ahí con la palabra de Dios, con la palabra profética que les iba a ayudar para darles ánimo y paz en un momento de prueba. No sé si en el momento difícil que has pasado, las tormentas que has tenido, Dios te ha permitido tener como una estrella o un ángel o un hombre o una mujer, alguien que te ha dado una palabra de Dios para tu vida. ¿No es así? ¿Recuerdas a alguien que dicen: en este momento difícil se apareció la hermana y me dio una palabra? En este momento de prueba, sin que nadie estuviese conmigo, me habló esta ancianita y me dio palabra de ánimo, me dio palabra de Dios. Me habló este varón, me habló mi primo, me habló mi hermano, me habló esta persona y me levantó. ¿Recuerdas a alguien? ¿Recuerdas a alguien que Dios puso en tu camino y estabas extraviado, estabas extraviada y Dios puso a alguien? Dios bendiga a esas personas que han sido como estrellas en tu vida, como ángeles de Dios que Él te ha mandado para sacarte de esa vida extraviada, sacarte de ese momento de prueba. Qué bendición de esa gente que Dios está usando para que en el momento difícil Dios te los puso en tu camino. ¿Recuerdas a esa persona? ¿Sí la recuerdas? ¿Cómo llegaste a la casa de Dios? ¿Cómo llegaste a conocer de Jesús? ¿Cómo llegaste a poder salir de esa vida extraviada? Porque alguien te habló, porque alguien te dio una palabra, porque alguien te presentó a Jesús, porque alguien oró por ti. Qué bendición cuando Dios pone a esa persona a sacarte de ese lugar extraviado en que tú estás. Y qué bueno es que en los momentos te acuerdes de esa persona y ores por esa persona, bendigas a esa persona, ayudes a esa persona. He tenido experiencias de personas que me han ayudado a mí en el pasado y que ahora están en momentos terribles, ahora están en momentos difíciles, ahora están aún sin el Señor. Yo he tenido que hablarles, llamarles y decirles: si tú me hablaste de Jesús, si tú me animaste, si tú oraste por mí, tú me animaste en aquel momento, y ahora ¿cómo estás tú? Y tenemos que aprender a orar por esa gente, bendecir esas personas que en un momento nos ayudaron, que en un momento nos echaron la mano, que en un momento nos ayudaron en un momento difícil
y que ahora están en crisis, bendice a esa gente. Ora por esas personas y bendícelos, para que en todo momento Dios esté trayendo la bendición tanto a nosotros como a esas personas que en un tiempo nos ayudaron, en un tiempo difícil. Hay dos personajes en la Biblia que encontramos. Uno de ellos es Pablo y el otro de ellos es Jonás. Jonás, el profeta, dos personajes diferentes, muy diferentes de carácter. Y los dos, en diferentes circunstancias, se encontraron en momentos de tormenta. Pero aquí la Biblia nos habla que el apóstol Pablo fue una estrella en el momento difícil que tenían la tormenta. El apóstol Pablo fue usado por Dios para bendecir con una palabra de aliento a todos esos hombres que estaban pasando un momento difícil. Mas sin embargo, encontramos a Jonás en la Biblia, un personaje totalmente diferente. Vamos a ver ahí Jonás capítulo 1 versículo 3, si lo pueden poner ahí en la pantalla. Encontramos a Jonás, que Dios le hizo un llamado a este hombre, y Jonás hizo todo lo contrario. Jonás capítulo 1 verso 3, Dios llama a Jonás. Dice, y Jonás se levantó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le hace un llamado a Jonás para que hable a Nínive, dé un mensaje importante a esta ciudad. ¿Y qué hace Jonás? Desobediente, huye de la presencia de Dios, se va a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice, lejos ¿de qué? De la presencia de Jehová. Dios le dice, habla al pueblo. Jonás dice, a mí que me interesa el pueblo. Yo me voy de viaje, compro mi boleto en el barco y me voy. Huye de la presencia de Dios. Jonás se lava las manos, dice, él no quiere responsabilidades. Pero más adelante Jonás, en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 10, algo está sucediendo ahí. En el versículo 10 podemos ver algo. Podemos ponerlo ahí. En el momento que llegó Jonás, las cosas cambiaron. Qué difícil cuando llegan los Jonás a tu vida. Las cosas cambian. A veces los Jonás no son de bendición. Se sube Jonás a la barca o a la nave, al barco o lo que sea. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En el versículo 11 vemos ahí algo que sucede, nos lo pueden poner allí, nos vamos a ir de una manera más rápida. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Se vino una tormenta sobre estos hombres. ¿Quién era la causa? ¿Quién era el problema? ¿Por quién era la situación que estaban viviendo la tormenta? ¿Por quién? Por Jonás. Jonás era el problema. Huía de la presencia de Dios. A veces hay gente que no es bendición para tu vida. En vez de que te traigan paz, te traen la tormenta. En vez de que te traigan la bendición, te traen el problema. En vez de que te ayuden a arreglar las cosas, se arma más la situación difícil. A veces los Jonás provocan tormentas en tu vida. A veces los Jonás son un dolor de cabeza. Y allí más adelante el versículo 12, lo que estaba pasando con Jonás, dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
El versículo 15, nos brincamos hasta el versículo 15. ¿Qué hicieron con Jonás? Y tomaron a Jonás. ¿Y qué hicieron? Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Wow. ¿Cómo se llama este mensaje? Echa a Jonás al agua. Pablo y Jonás, personas diferentes. Cuando hay un Pablo, Pablo cumple su llamado. ¿Por qué Dios estaba trayendo bendición con la gente de Pablo? Porque había un hombre como Pablo que él decía: tengo que llegar a Roma, tengo que llegar a este lugar porque tengo que cumplir mi llamado, tengo que predicar la palabra y Dios estará conmigo y mi vida no se va a perder y Dios va a guardar la vida de los demás que andan conmigo. Porque había bendición, porque había un hombre que quería cumplir su llamado. Pero en Jonás había un hombre que estaba huyendo del llamado. Cuando huyes del llamado, cuando hay gente que está fuera del plan de Dios, se convierten en tormentas para ellos mismos y tormentas para los que lo rodean. ¿Estás aquí? Si hay alguien cerca de tu vida que está fuera del propósito de Dios, está convirtiendo una tormenta alrededor de tu vida. Y son un dolor de cabeza. Pero cuando hay alguien como Pablo que quiere cumplir su propósito, se convierte en una bendición para tu vida. Porque la bendición le está persiguiendo a esa persona. Cuando tú quieres cumplir el propósito de Dios, hay una bendición que te persigue. Y cuando quieres estar fuera del plan de Dios, hay una tormenta que te persigue. ¿Qué quieres? ¿La bendición o la tormenta? ¿Qué quieres? Hay tormentas causadas no como prueba de Dios, sino por desobediencia. ¿Por qué está esta tormenta? ¿Por qué está este problema? Por la desobediencia. Porque hay un Jonás dentro de tu vida. Los que son Pablo se preocupan por salvar la vida de otros. Los que tienen el carácter de Pablo se preocupan para que otros sean bendecidos. Los que tienen el carácter de Jonás se preocupan por ellos mismos. ¿Conoces gente así? Que dicen: mientras yo esté bien, el mundo que ruede. Mientras a mí me vaya bien, que me interesan los demás. Carácter de Jonás. Cuando hay un Pablo, Pablo siempre buscará todo lo que la gente necesita. Los que están dentro de tu barco, si tienes el carácter de Pablo, te vas a preocupar por lo que necesitan cada uno de ellos. Y aquí lo que estamos viendo en este momento en Jonás, que a Jonás no le preocupaba la vida de los demás, sino que en ese momento a Jonás lo tuvieron que sacar del barco. Nos está estorbando Jonás. Jonás es el problema. Hay que sacarlo del barco. Y a Pablo lo necesitaban en el barco. Pablo era de bendición para el barco. Y a Jonás hay que sacarlo del barco. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Es difícil cuando en una empresa el supervisor dice: a este hay que sacarlo del barco. Nos causa problemas. Pero cuando el supervisor dice: no, a este lo necesitamos dentro del barco porque es la bendición. Que tú traigas la bendición, que tú traigas el plan de Dios, que la bendición de Dios te persiga, pero que no seas un Jonás que está causando los problemas o que está causando los conflictos. Cuando hay un Pablo
Cuando hay un Pablo, hay paz en la tormenta. Repite conmigo, paz, paz en la tormenta. Cuando hay un Pablo. Pero cuando hay un Jonás, Jonás es la tormenta. ¿Están aquí? ¿Qué eres? ¿Eres paz en la tormenta o tú eres la tormenta? Me están quedando viendo medio serios. Están muy enojados hoy. ¿Eres paz en tu casa o eres la tormenta? ¿Eres paz en tu matrimonio o eres la tormenta? ¿Eres paz dentro de la iglesia o eres el problema? ¿Eres paz dentro de la compañía o eres el conflicto? ¿Eres de bendición para esta ciudad o eres un problema? No seamos un Jonás, sino sea un Pablo que bendice. Sea un Pablo que trae la bendición, que trae el consejo, que trae un mensaje de esperanza en un momento difícil. Los que son Pablo tienen un corazón de servicio. Los que son Pablo quieren ayudar, quieren bendecir, tienen un corazón para servir. Pero los que son Jonás se molestan por servir. Hermano, ¿nos puede ayudar? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no la hermana? Mira, nos puede apoyar en esto y nomás me piden a mí y los demás ¿qué? ¿Conoces gente así? No se escondan ahí detrás de las sillas, ¿verdad? No se escondan. ¿Conoces gente así? Que se quejan por todo, se molestan. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo tengo que ayudar? Y ya le hablo a los demás y ya pidió ayuda a los demás. ¿Y por qué nomás nosotros? Los que son Pablo quieren servir y los que son Jonás se molestan por servir. Dice allí, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, ¿qué dice? Se aquietó de su furor. Yo sé lo que me van a preguntar algunas hermanas de ustedes. Ya sé lo que me van a preguntar. Pastor, ¿y si Jonás es mi esposo? ¿Lo echo al agua? Ora por él, intercede por él. Y algunos hombres, pastor, ¿y si Jonás es mi esposa? ¿La echo al agua? Ahí hasta adentro, hasta el fondo del abismo, ¿verdad? Ora por ella, ora por ella. Pero si hay personas alrededor de ti, a veces te aferras a amistades que no son de Dios. A veces te aferras a gente que no es la voluntad de Dios. A veces nos empezamos a relacionar con ciertas personas que no son de bendición para tu vida y no los quieres soltar, y no los quieres soltar. Qué difícil es cuando a veces empieza una relación entre un hombre y una mujer y alguno de ellos está buscando de Dios, pero uno de ellos es Jonás, uno de ellos es el problema, uno de ellos es el conflicto. Hemos dado tanta consejería y donde hemos dicho a personas, esta persona no es de Dios. Busca a Dios para que te dé el esposo adecuado o la esposa adecuada. Dice, no se preocupe, pastor, cuando estemos en el altar ya va a ser un hombre de Dios, va a haber un angelito, todo un santo cuando estemos en el altar. Se llegó el altar y en vez de convertirse en un angelito, estamos casando a un diablito ahí. Pero era lo que quería esa persona. Se aferró a casarse con una persona conflictiva, a casarse con una persona rebelde, a casarse con alguien donde Dios no había tratado todavía en su vida. Cuando nos relacionamos con gente que es como un Jonás,
Habrá tormentas en tu vida a diario, a diario, a diario, a diario, hasta que tú tomes una decisión. Y a veces nos aferramos a circunstancias o a cosas que no es de Dios. Queremos a veces cosas, personas o experiencias que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso causa conflicto en nuestra vida. Hasta que no entendamos las cosas que Dios quiere para nuestra vida y que tengamos carácter y tomemos decisiones serias. A veces no tan solamente son personas, sino son cosas. Me aferro a algo y no era de Dios. Y luego causó un conflicto en nuestra vida. Cosas, personas o experiencias que no era la voluntad de Dios. Y empezamos a adquirir muchos Jonás en nuestra vida que están causando conflicto. Yo no sé de qué manera Dios está hablando a tu vida, pero si hay un Jonás que está estorbando personas, cosas, experiencias, decisiones, que Dios esté hablando a tu vida para que tengas el carácter de tomar decisiones correctas, para que no estés viviendo tormentas y tormentas y tormentas a diario en tu vida. Hay muchas tempestades que se están levantando. Hay tempestades que son luchas espirituales, las cuales podemos vencer y salir adelante. Pero hay tempestades que se vienen por malas decisiones. Hay tempestades que se vienen por relacionarnos con gente que no es el propósito de Dios. Hay circunstancias difíciles que se vienen por causa de malas decisiones que tomamos. Y entonces es cuando empezamos a vivir situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando estamos nosotros viviendo como la vida de Pablo, el apóstol Pablo, mientras estaba la tempestad, estaba orando, estaba buscando la dirección de Dios. Cuando estamos en el carácter de Pablo, esa gente está en la presencia de Dios. Mas sin embargo, en la vida de Jonás, Jonás siempre estaba lejos de la presencia de Dios. Es muy difícil a veces querer tener una vida en la cual nos esté yendo todo bien, cuando alguien del hogar, de la familia, está lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo es la toma de decisiones en nuestro hogar, en el matrimonio, en la casa, con los hijos? Cuando hay un Jonás en la casa, ese Jonás está lejos de la presencia de Dios. La Biblia nos está diciendo que Jonás huyó de la presencia de Dios. Los Jonás a veces no quieren orar. Los Jonás a veces no quieren llevar a cabo los principios que Dios quiere. Los Jonás están huyendo del compromiso, huyendo de la responsabilidad, fuera de la presencia de Dios. Cuando somos un Pablo, cuando eres un Pablo, eres como una estrella para muchos. Eres una bendición para otras personas. Cuando eres un Pablo, eres una palabra de Dios para otras personas que están en un problema. Pero cuando somos un Jonás, podemos ser, en vez de una bendición, una oscuridad y un tormento para la gente que nos rodea. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, y Dios nos quiere bendecir, y Dios quiere que no estemos viviendo en tormentas. Pero cuando vemos pasajes como estos, dos personas diferentes, podemos entender este mensaje con bastante claridad. Que Pablo era de bendición para una tormenta, mas sin embargo Jonás era la tormenta. ¿Y por qué no hablamos a nosotros mismos y decimos: ¿qué soy yo para mi familia? ¿Qué soy yo para mi matrimonio? ¿Qué soy yo para mis hijos? ¿Qué soy yo para mi iglesia? ¿Cuántos Pablos hay aquí? No muy animados,
¿Cuántos Pablos hay aquí? Ok, ahora la siguiente pregunta: ¿cuántos Jonás hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Hay que poner la lupa, ¿verdad? ¿Cuántos Jonás hay aquí? Porque hay conflicto en el matrimonio, porque hay conflicto en una pareja, porque la esposa dice: no me entiendes, y luego el esposo dice: Dios ni a ti te entiende. ¿Por qué? Porque hay conflicto en la pareja, porque hay veces que estamos tomando decisiones diferentes. Cuando los dos están en la presencia de Dios y cuando los dos conocen los principios de Dios, se puede trabajar en armonía y se puede salir adelante en ese matrimonio, en ese hogar. Pero cuando hay intereses diferentes, cuando hay un Jonás, cuando hay un Pablo, la comunicación no es buena. No hay una manera de comunicarse, porque entre ellos mismos no pueden resolver una situación. La palabra de Dios nos está enseñando esto. Y el texto que leímos al principio, cuando recogíamos la ofrenda, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere la bendición para nuestra vida. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados. Que en tu casa estés bien, que en tu matrimonio estés bien, con tus hijos estés bien, tu vida espiritual esté bien, tu vida cristiana esté bien. Todo lo que te rodea te persiga la bendición de Dios. Pero vemos en la Biblia que hay caracteres diferentes. Vemos un Pablo que es de bendición, pero vemos a un Jonás huyendo de la presencia de Dios. Tormentas que se vienen, tormentas que se avecinan. Hay tormentas en donde Dios quiere manifestar su poder, usándote a ti, usándome a mí, para traer una palabra de bendición. Tormentas que a veces Dios las permite, en donde su nombre será glorificado, porque hay una palabra de Dios en tu vida que se va a dar a conocer. Pero hay tormentas que Dios no las provoca, sino que las provocan los Jonás cuando están caminando fuera de su voluntad. Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos huyendo del llamado, cuando estamos huyendo del propósito, somos la tormenta. ¿Cómo te llamas? ¿Bendición o tormenta? Cuando vas llegando a tu casa y tus hijos te ven y vas estacionándote en tu carro, imagínate el carro que tienes, vas llegando y tus hijos te van a ver llegando en tu vehículo. ¿Qué dicen? ¿Llegó la bendición o llegó la tormenta? Hay hijos que ven a papá y corren: escóndete, ya vino el viejo, y te esconden por todos lados, no lo quieren ni ver. Ahí está el viejo comiendo solo. ¿Alguien le ha pasado eso? La esposa toma un pretexto, dice, le manda un mensaje de texto: ay, te dejé la comida en el refrigerador. Comió solo el viejo. Ni la esposa lo quiso acompañar. Pero cuando llegas y todos se alegran porque llegaste, te estábamos esperando, te preparamos la comida que te gusta, no queríamos comer hasta que tú llegaras. Oye, qué bendición. Imagínate un hombre así, se siente como el rey de la casa. Llegó la bendición. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Cuando eres una bendición en el lugar donde estás, que la gente te esté esperando, que tu visita es grata para los demás, que quieren platicar contigo, quieren convivir contigo, que tal fiesta no va a estar bien el ambiente si tú no estás. Necesitan que tú llegues, necesitan que tú estés, porque eres la bendición para esa reunión.
porque eres la alegría para esa familia, porque eres una persona importante que trae bendición de Dios a esa reunión, porque eres un Pablo que trae mensaje de Dios, porque estás dentro de la presencia. Pero a los Jonás nadie los quiere, y si no llegaron a la fiesta dijeron: ay, qué bueno que no vino, qué bueno que no vino, nos hubiera amargado todo. A los Jonás nadie los quiere. Cuando están los Jonás está el problema. Donde quiera que iba Jonás estaba el problema. Estoy hablando tan mal de Jonás, pobre Jonás, ¿verdad? Le estoy dando duro. Y era un profeta, pero huyó del propósito de Dios. Cuando huyes del propósito de Dios y estás caminando en tu santa voluntad, estás causando tormenta a tu vida y estás causando tormenta hacia los demás. Es difícil cuando los hijos sufren por causa del papá. En vez de ser cabeza, es un cabezón. No quiere cumplir el plan de Dios. Qué difícil una mamá que no está en la voluntad de Dios. No nada más los hombres, también las mamás que no están en el plan de Dios y están causando conflicto a todo lo que hay a su alrededor. Mujeres que no temen al Señor, mujeres que no tienen el temor de Dios, que no viven en integridad en sus vidas y están causando un conflicto a todo lo que les rodea. Les voy a decir a ustedes, pero no se lo digan a nadie. A veces hay conflictos en una iglesia, conflictos grandes, y todo por una persona que entró a la iglesia que alborotó todo el asunto. El pastor tiene que tener ojos de lupa y observar si un Jonás no entra a la iglesia, porque nos voltea el barco. Todo estaba bien, llegó una persona y se volteó el barco. Entró un Jonás. Que entren los Pablos, que entren los Pablos que son bendición a una iglesia, a una congregación. Que entren la gente bendecida, la gente que teme a Dios. Que entren a la iglesia la gente que le gusta orar, la gente que le gusta adorar, la gente que le gusta servir, la gente que son de bendición. Queremos gente que va a ser de bendición para una iglesia. Los necesitamos, gente productiva y no gente conflictiva, gente con deseos de servir y no gente con deseos de causar problemas. A Jonás hay que echarlo al agua porque nos causa tormentas, y a veces hay que tomar decisiones muy serias. Y cuando decimos echarlo al agua es entrégalo a la voluntad de Dios. Señor, te entrego esto a la voluntad de Dios. Y a veces aún batallamos con, pueden ser hasta nuestros hijos con los que estemos batallando. Entrégalo a la voluntad de Dios. Señor, entrego esto en la voluntad tuya. No puedo con esto, pero ayúdame. Pero no me voy a desgastar, no me voy a deprimir, no me voy a angustiar. Voy a orar, voy a interceder. Mi hijo está en tus manos, mi hija está en tus manos. Hágase tu voluntad y tú trata con él o tú trata con ella. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser un negocio, puede ser un trabajo, puede ser algo en lo cual te aferres y te aferres y te aferres y no es la voluntad de Dios. Cuando te aferras a algo y no es la voluntad de Dios, está causando una tempestad en tu vida. Pero hay que identificar cuando hay tormentas que se vienen al hogar por causa de desobediencia o por causa de un Jonás dentro de la casa. A veces puede haber un hijo mayor de edad y ese hijo, cuando es un Jonás, causa un tormento en toda la familia.
Y a veces hay hijos tan valientes o hijas tan valientes. Mamá, si no haces esto, me voy de la casa. Y el papá le llora y la mamá le llora. No, hijo, no te vayas, eres mi adoración. Déjalo, que pague sus propios biles, que pague su propia renta, que pague sus gastos, y se va a dar cuenta la responsabilidad que tiene que tener ahora por su propia vida, y que Dios trate con él. Y hay experiencias que a veces los papás vivimos cuando a veces esta persona no está en la casa. Dice, viene la paz. Dice el versículo, y tomaron a Jonás y lo echaron ¿a dónde? Al mar. Y el mar, ¿qué dice ahí? Se aquietó de su furor. Echa a Jonás al agua. Saca el problema de tu vida. Saca el problema de tu familia. Saca esa situación difícil que no te tiene que estar estorbando en tu matrimonio o en tu vida espiritual. Saca esa carga de tu vida que no la debes de llevar. Ponla en la voluntad de Dios y vive una vida de integridad, una vida de propósito, una vida productiva, una vida que ame a Dios, que ame sus principios, para que Dios te levante y que Dios te bendiga y quita de tu vida, de tu persona, de tu familia, todo lo que te está estorbando alrededor, que no está caminando conforme al propósito de Dios. Si le podemos añadir un título más a este mensaje, le podríamos poner: sufres porque quieres. ¿Estás entendiendo esto? Viene una dama: pastor, no puedo, sufro tanto, lloro todos los días, porque está aferrada a vivir con esa persona. ¿Y ese hombre busca a Dios? No. ¿Y ese hombre tiene vicios? Sí. ¿Y ese hombre tiene empleo? No. ¿Y ese hombre es tranquilo? No, es corajudo, es celoso, es problemático, es alcohólico. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo aferrada a esa relación? ¿Y se quiere casar contigo? No. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Estás perdiendo el tiempo? No pierdas el tiempo con una relación que no es de Dios. Abre los ojos, hermano, hermana. No pierdas el tiempo con una relación que no es de Dios. Cuando algo es de Dios, hay bendición, hay prosperidad, hay cobertura de Dios, hay paz y no hay tormenta, porque la bendición de Dios está ahí. Cuando la tormenta está y no se calma, y no se calma, y no se calma la tormenta, hay algo que no está marchando bien. Porque la Biblia dice: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la bendición de Dios está ahí, te vas a levantar, vas a buscar de Dios, vas a servir más. Tu vida se va a levantar cuando es algo de Dios. Cuando es algo que no es de Dios, vienes para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Tu vida espiritual se viene abajo, tu economía se viene abajo, hasta enfermo andas ahí, con medicamentos por todos lados, cuando algo no es de Dios. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ello. Echa Jonás al agua para que la bendición de Dios venga a tu vida, para que la tormenta se tranquilice y vivas bajo la cobertura de Dios. Dios busca a los Pablos dentro de la iglesia. Dios busca a los Pablos dentro de tu familia. Los Jonás causan tormenta. Los Jonás causan conflicto. Levántate en el nombre del Señor, que Dios tiene promesas poderosas para tu vida. Pero no verás la calma, no verás la calma si no echas a Jonás al agua. Ponte de pie en esta hora.
A una persona Dios le habló hoy. A una persona Dios le habló hoy. En alguna circunstancia que estás viviendo, Dios te habló. Decisiones que tenemos que tomar, pasos que tenemos que dar en nuestra vida para que las cosas estén mejor. Yo no sé qué problema estés viviendo o qué situación, pero hay que poner en orden áreas en nuestra vida que Dios quiere que hagamos. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. ¿Nos ayudas a ministrar con adoración? Pon en las manos de Dios tu problema. Pon en las manos de Dios lo que estás viviendo. Si deseas pasar a este altar, pasa. Si deseas que el Señor trate con tu vida pasando al altar, tú puedes pasar.